De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Nos ocupamos ya del fenómeno migratorio. Lo vamos a hacer durante los próximos minutos junto a Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador de SEAR Canarias, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Juan Carlos Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Bueno, para empezar me voy a hacer eco de lo que publicaba ayer la ONG Caminando Fronteras, de esa nueva tragedia en aguas del Atlántico, en esa ruta canaria, ese cayuco en aguas mauritanas, que fue localizado con 13 supervivientes y 72 compañeros fallecidos. Sí, digamos que estamos hablando de una ruta migratoria estable, intensa y con un nivel de dramatismo realmente insoportable. Seguimos teniendo muertes y desapariciones en la ruta marítima, en el Atlántico. El año pasado también, según el informe del monitoreo del derecho a la vida de Caminando Fronteras, hablaba de alrededor de 9.757 personas fallecidas o desaparecidas en la ruta canaria. Es un goteo incesante de letalidad, la ruta más mortal del mundo, y que mueran 26, 28 personas al día durante el año 2024 no debería dejarnos indiferentes, debería de alguna manera revelarnos de si la única opción que tienen las personas de llegar a un espacio seguro es una ruta marítima dramática, trágica y con un alto nivel de riesgo. Pues entiendo que las políticas tienen que ir por otro lado. ¿Por dónde deben de ir esas políticas, Juan Carlos? Pues lógicamente nosotros siempre defendemos aquello que denominamos vías legales y seguras, es decir, evitar que la gente se siga jugando la vida en el mar, que la única opción que tengan es coger una embarcación con el nivel de precariedad y de peligro que tiene, y que tenga otras opciones, es decir, personas que puedan solicitar asilo en consulados y embajadas de España en el exterior, en sus propios países de origen, lo cual es algo realmente anecdótico y una cifra irrisoria en estos últimos años, por un lado. Por otro, la política de visado, es prácticamente imposible conseguir un visado y que puedas desplazarte a un país europeo. Al contrario, no sucede lo mismo, sucede de una manera mucho más sencilla y en ocasiones no necesitas ni siquiera ese documento. Y conseguir un visado para una persona africana y llegar a Europa es prácticamente imposible. Por otro lado, las políticas, cómo flexibilizar las reagrupaciones familiares, que hace que en la actualidad los requisitos que se solicitan hacen también prácticamente imposible que una familia pueda reunificarse en territorio europeo. Y luego, ¿de qué forma escalamos los programas de movilidad circular de personas trabajadoras? Para nosotros creo que es importante el saber que hay personas que no quieren abandonar su hogar, pero necesitan bienestar. Y para ellos el hecho de contribuir desde un punto de vista laboral X meses al año, 9 meses al año, durante un periodo X de tiempo, seguramente contribuiría muchísimo a las economías familiares y por supuesto también al bienestar de las comunidades. ¿A qué se achaca o por qué ese retraso en los procesos de peticiones de asilo, por ejemplo, Juan Carlos? El sistema está saturado en varias perspectivas. Por un lado, en la acogida, o sea, las plazas de acogida están permanentemente saturadas y no hay rotación, y eso hace que muchas de las personas que tengan derecho a acceder al sistema, porque no tienen medios económicos para sostenerse, no lo puedan hacer. Y por otro lado, la estructura burocrática para poder para poder solicitar una cita está también permanentemente colapsada. Es decir, es muy complicado el poder acceder a una cita para poder manifestar la voluntad de pedir asilo, y ya no digamos lo de formalizar la solicitud de asilo. A veces encontramos plazos totalmente absurdos de 1 año para poder acceder a la primera cita, 3 meses para poder formalizar después de ese año tu solicitud de asilo, y eso hace que si la gente no accede al sistema no puede acceder ni siquiera también a la acogida a la que tienen derecho. Hace que las personas se encuentren en situación de exclusión social y hace que el sistema se ralentice. Si no me equivoco, hay alrededor de más de 140.000 expedientes de asilo pendientes de resolver, más aquellas personas que no han accedido. Y es un problema que se da en todo el territorio nacional y Canarias también. Hablando precisamente ahora de los adultos que vienen a Canarias en cayuco, Juan Carlos, que se les lee sus derechos, los que tienen en cuanto pisan tierra española, pero cuando salen de Canarias y son derivadas a la península, ¿alguien se acuerda de esos trámites, de llevarlos a cabo? ¿Qué pasa con ellos? Es curioso porque nosotros siempre hemos puesto un acento cuando vemos que las personas son recepcionadas en Canarias y son acogidas en los centros de atención humanitaria de emergencia, Las Raíces, un Canarias 50, un Colegio León, son trasladados de manera regular, y eso nos parece bien, a plazas similares en la península. Pero ¿qué sucede con aquellas solicitudes de asilo o aquel procedimiento de protección internacional que se comienza a tramitar en Canarias? ¿Tenemos clara la trazabilidad de que ese procedimiento llega a buen puerto? ¿Se resuelve en ese tipo de expedientes? Nosotros tenemos serias dudas de que la gente, cuando lleguen a la península, puedan de alguna manera continuar con ese procedimiento. Y
es verdad que son un número muy significativo de solicitudes de asilo, pero también es verdad que hay muchas personas que se encuentran en ese contexto. Por ejemplo, en Canarias llegaron el año pasado prácticamente 1 de cada 3 personas, de más de 46.000 personas que llegaron por costas a Canarias, son malienses, y Mali está recibiendo prácticamente el 98-99% de protección del Estado español. Es decir, una solicitud de asilo de una persona maliense, lo normal es que concluya el expediente de manera satisfactoria y adquiera el estatuto de refugiado de protección subsidiaria. Nuestra pregunta es, ¿qué sucede con aquellos que se trasladan? Pues tenemos dudas. ¿Y qué futuro les depara entonces, Juan Carlos, si no culminan sus trámites? Bueno, comenzar un nuevo expediente, un nuevo procedimiento en Península con todas las complicaciones que tiene, porque hemos constatado, y antes comentabas, Estíbaliz, las dificultades para acceder a una cita, por un lado, o continuar un tránsito migratorio, una situación de precariedad sin poder ejercer o acceder a un procedimiento de asilo al que tienen derecho. Creo que tenemos que tener muy claro que esa trazabilidad hay que garantizarla, por un lado, y por otro lado, aquel que no lo haya hecho en Canarias y que lo quiera hacer en Península, también garantizar el acceso al procedimiento. Para eso se necesitan recursos y se necesita poner especial énfasis en esas especiales vulnerabilidades. Hablemos ahora de menores, Juan Carlos. Cuando este lunes escuchaba que aún hay que esperar al menos una semana más por conocer las novedades que pudiera anunciar el Gobierno del Estado para hacer efectiva esa acogida de los menores no acompañados entre las comunidades autónomas, ¿qué ha pensado? ¿Tendrá solución esto algún día? Nosotros queremos pensar que sí, intentamos tener una visión constructiva, pero es verdad que se trata de una espera recurrente y una espera eterna, es decir, el cuento de nunca acabar. Llevamos más de un año, posiblemente 1 año y medio, y posiblemente más, pero sí quizás de una manera muy manifiesta, de hace 1 año, 1 año y medio, en el que los movimientos, las unidades de acción también dentro de las instituciones canarias y el tercer sector de Canarias y las entidades que gestionan en recursos de acogida de personas menores en el sistema de protección, incidiendo en que necesitamos una medida de política pública duradera y estructural para poder tener algún efecto transformador. Es decir, no podemos es imposible que Canarias lo pueda hacer bien con una dimensión de más de 5.800 menores, es imposible. O sea, no es posible realizar un proceso de integración y educativo garantista y el que es coherente con la infancia, con una infancia, en este caso infancia migrante no acompañada. Tenemos que seguir insistiendo. Yo creo que la grande resistencia, la polarización, la polaridad política que genera este tipo de materia, el ruido mediático y político hace que no nos centremos en lo principal, que es el interés superior del menor y garantizar un tratamiento igualitario de sus derechos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir insistiendo. Yo creo que se han puesto sobre la mesa alternativas posibles y reales para poder afrontarlo, pero no existe la voluntad política, principalmente de algunos grupos políticos, para poder llevarlo a cabo. Esa resistencia hay que vencerla y hay que insistir y tener la determinación para hacerlo. Bueno, en cualquier caso estamos viendo ya en algunos periódicos en esta jornada, Juan Carlos, que el Estado parece que ya apuesta por acelerar ese reparto de menores, sí. Bueno, reparto o distribución, sí, que es mejor llamarlo así, vía decreto, ¿no? Como reclama el Gobierno de Canarias, quizás sería la forma más rápida de realizar y hacer efectiva esta distribución puntual y extraordinaria. Seguramente, digamos que no se tomó en consideración y fue una gran lástima porque entendemos que es la vía, sigue siendo la vía y sigue siendo la meta, la reforma del artículo 35, que sí que establece un sistema vinculante de distribución. Pero no hay que abandonar esa idea, ¿verdad? Obviamente que no, esa es la meta. En ese camino podemos tener otro tipo de alternativas más inmediatas y sobre todo también, aunque sean relativamente puntuales, ese acuerdo o esa propuesta de un reparto, de una distribución, tienes razón con los términos, hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo, sí. Efectivamente. Extraordinaria, de alrededor de 4.000 niños y niñas desde Canarias y 400 desde Ceuta, si no me equivoco, nos parece que puede ser un mecanismo intermedio y un paso intermedio. Pero también es verdad que la fórmula jurídica con que hacerlo es importante y un decreto de ley obviamente acelera. También es cierto que tienes que convalidarlo al mes en el Congreso y por tanto tienes que garantizarte de alguna forma los apoyos parlamentarios para que eso sea así y que no devenga y que sea una nueva frustración para una realidad como la que vive Canarias y yo creo que para una realidad que el Estado debería ser mucho más consciente y el país en general. Y luego hay otro tema, que si nosotros aprobamos o se aprueba por decreto ley una norma de ese tipo, ¿cuál va a ser la adhesión, la permeabilidad de las comunidades autónomas mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular en solitario o en coalición con otros partidos que hacen de la inmigración su gran lanza electoral y su gran base para vulnerar derechos? ¿Cuál va a ser esa adhesión y esa permeabilidad? No se van a dar
numerosos obstáculos para evitar que eso se lleve a cabo. Eso tenemos que cuidarlo y aquí hace falta mucha más pedagogía, mucha más didáctica, mucha más responsabilidad y menos ruido. Ya decía Juan Carlos que en todo este proceso la política está en medio, está por esa parte que comentabas en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que se niegan a esa acogida de menores, y por otro lado Junts, que bueno, que sí, que ha apoyado quizás esta versión del plan B de esa acogida puntual y extraordinaria, pero en medio se ha colado además en estas negociaciones una sesión de competencia en materia migratoria que pide para Cataluña. ¿Qué le parece que, por ejemplo, la Policía Autónoma Catalana asuma esas competencias? Bueno, nosotros entendemos que acercar la administración al administrado, sea nacional o sea extranjero, nos parece siempre una buena medida, pero en cualquier caso una medida que pueda ser escalada a todo el territorio nacional. Entiendo que dentro de un contexto igualitario en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, es importante que la cercanía de la administración se dé en todos lados, no solo en Cataluña. Por otro lado, tenemos ciertas dudas con respecto a medidas como esa, la que señalaba, sobre todo porque está destinada a procedimientos de devolución. Es verdad que no lo decide la Comunidad Autónoma Catalana, pero sí que puede colaborar y contribuir a claro, porque se ha puesto en cuestión la claro, protección de los derechos, ¿no?, de estas personas. Efectivamente, nosotros tenemos que tener el prisma de que la garantía de los derechos es lo primero, y a partir de ahí se toman las medidas coercitivas o dentro del contexto del bienestar social necesario. Nosotros, por ejemplo, nos genera dudas esa medida, y también nos genera dudas el hecho de que la gestión de los centros de internamiento extranjeros también quede en manos de la comunidad catalana, cuando estamos hablando de todas aquellas medidas que tengan un carácter o una connotación punitiva, una connotación restrictiva de derechos, tiene que ser analizado dentro de un contexto igualitario y obviamente un contexto garantista para evitar arbitrariedades o potenciales arbitrariedades o potenciales irregularidades. Luego otras cuestiones como la tramitación de los permisos de trabajo de residencia de larga duración, autorizaciones de residencia de trabajo, nos parece que es acercar una gestión y posiblemente facilitar y agilizar su trámite burocrático. Pero insisto, nuestras resistencias y nuestras dudas están en aquellas medidas que tienen que ver con lo coercitivo, con la restricción de derechos. Bueno, estamos en directo también para la televisión canaria, hablando con Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR Canarias, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En cuestión de segundos se despiden nuestros televidentes de la televisión canaria, de las ondas de la radio pública canaria. Se van a quedar ahora con el Buenos Días Canarias, pero nosotros seguimos hablando con Juan Carlos Lorenzo.